Shalom, mis amados. Hoy en este hermoso Shabbat toca la parashá, la porción de esta semana se llama Bemizbar, que en español significa desierto y que fue traducida como números. Esta porción nos enseña varias cosas. Veamos lo que podemos sacar de revelación en esta porción. En esta porción se destacan dos cosas. La forma en que el Eterno les dijo que se organizaran, empezando por contar cuántos eran, y después les dice cómo organizarse. Así nosotros debemos de ser organizados, y no nada más en las cosas de Hashem, sino también en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras actividades. La organización es muy importante porque Hashem es un Dios de orden. Hashem quiere que seamos ordenados. Y por eso le dice a su pueblo, tienes que ordenarte, tienes que saber cómo hacer las cosas, porque si no, no vas a poder avanzar en el desierto. Después también nos enseña que quien cuenta no es el hombre. Quien cuenta no son las personas, no son las instituciones, no son las congregaciones. Quien cuenta a sus hijos es Hashem. Y eso nos da la seguridad que somos contados por Él y que no es como se hace normalmente. Nosotros, por ejemplo, solo contamos a las personas que nos agradan. Solo contamos a las personas que están cercanas y los demás no cuentan ni los tomo en cuenta. Porque en Shemot 4:31 Hashem dice que todos son de su pueblo si creen en Él. Así es que todos los que creen en Él son su pueblo. También en Oseas 2:1 dice que todos somos hijos del Dios viviente. O sea que Hashem nos cuenta a todos, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra raza. Para Él todos somos iguales. También nos enseña que como somos sus siervos y somos sus soldados, y así como su pueblo dijo que se organizara, así nosotros tenemos entonces que estar fortalecidos, sirviéndolo y siendo sus soldados. Y hay una analogía con respecto a ser soldado de Hashem. Porque un soldado sin cuartel es uno que no tiene keila. Un soldado sin uniforme, pues es una persona que no tiene cobertura. Un soldado que no tiene rango es aquel que nadie lo conoce, que no da fruto. Un soldado que sin ejercitarse tampoco es de Hashem. Es aquel que no se compromete, que no se esfuerza, que no se ejercita, y el soldado tiene que estar ejercitado. Y también un soldado puede ser soldado pero sin compañía, porque los soldados están congregados en compañías. Pues así nosotros, si no convivimos, si no congregamos, ¿cuál es nuestra compañía? ¿Cuál es nuestra keila? Entonces, si somos sus siervos, si Él nos ha hecho sus soldados, entonces tenemos que analizar esto que acabo de decir. También esta porción nos enseña que la palabra Bemizbar decíamos que significa desierto. Pero esa palabra, desmenuzada en hebreo, viene de la palabra dabar, y dabar es palabra. Y también deriva de la palabra melaber. Melaber es hablar. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el desierto Hashem les iba a hablar a su pueblo, les iba a dar la palabra que ellos necesitaban. Y ese, mis amados, es el verdadero significado del desierto.
Porque ahí en el desierto donde estaban antes de llegar a la tierra prometida, Hashem les dijo lo que debían de hacer. Aquí vemos cómo les dice, organícense, cuéntense. Les dijo cómo resolver los asuntos que se fueran presentando en cada etapa, que fueran viendo lo que tenían que hacer. En la Torah existen muchos ejemplos de desierto. Por ejemplo, en Shemot 3.1 dice que a Moshe le habló en el desierto. También en Shemot 5.1 dice que Hashem les dijo que fueran al desierto a celebrar la primera fiesta de Hashem, Pesach. También vemos cómo al Mesías lo envió su Ruach, al Espíritu Santo, al desierto para ir probarlo. También vemos cómo en Lucas 3.12 dice que la palabra vino del desierto. También dice en Shemot 16.10 que la Shejinah se manifiesta en el desierto. Por otro lado, también en Shemot 16.14 dice que Hashem da la provisión en el desierto. También dice en Devarim 1.31 que Hashem nos conduce por el desierto. Él nos conduce, nos guía. Y en Oseas dice la Escritura, leo textualmente 2.14, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Hashem dice que te atrae y te lleva al desierto. ¿Y ahí qué va a hacer? Va a hablar a tu corazón. Quiere decir que nuestro Eterno tiene que hablarnos, porque en cada etapa de nuestras vidas, porque así como Israel pasó varias etapas, así nosotros vamos desde que nacemos hasta que morimos. Y en cada una de esas etapas, Él nos tiene que ir instruyendo, porque cada etapa es diferente. Cada etapa enfrenta sus propias dificultades. Y entonces Él nos instruye a través de ese maravilloso legado que es la Torah. Y ahí podemos nosotros encontrar cómo superar cada etapa. Porque Él necesita capacitarnos. Nosotros en nuestras vidas debemos estar capacitados para cada etapa que viene en nuestras vidas. Israel había salido de Misraim. Estaban completamente contaminados. ¿Y nosotros de dónde salimos? De un mundo pagano. Vivimos en un mundo pagano, sin lugar a dudas. Y necesitamos cambiar todo aquello que no le agrada a Hashem. Bendito su nombre. Por eso el Eterno nos sacó del mundo y ahora nos tiene que hablar. Nos tiene que decir qué debemos dejar del paganismo, de lo que traíamos atrás. Porque cosas rápidas no existen. No podemos nosotros pasar de la niñez a ser adultos. No podemos, no se pueden brincar las etapas. Cada etapa tiene su tiempo. Cada etapa tiene su propia dificultad. Cada etapa hay que superarla. Hay que pasarla. Si no, no se puede. No podemos llegar a adultos si no hemos pasado por las demás etapas, si no hemos sido joven, si no hemos sido mayor, y así vamos creciendo. El desierto guarda algunos simbolismos que me gustaría compartir. Primero, el desierto es un lugar vacío, todos lo sabemos. Así como el desierto es vacío, así nosotros tenemos que vaciarnos por completo de aquello que no nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos escuchar su voz. Debemos anularnos, debemos desprendernos
para poder escuchar su voz en el desierto. Si no, no podemos. Tenemos que vaciarnos, así como el desierto es un lugar vacío. También otro simbolismo es que en el desierto normalmente ¿qué hay? Silencio, es un desierto. Así como el desierto, nosotros debemos estar quietos, en silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Hashem. ¿Cuántas veces tenemos afanes y cómo vamos a escuchar la voz de Hashem? ¿Oramos con rapidez? No, la tefila debe de ser pausada y tener un momento de silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar su voz. Otro simbolismo es que en el desierto no hay agua, pero en el desierto Hashem les dio la Torá. El desierto no tiene límites, igual la Torá. Y ahí, en el desierto que no había agua, Hashem les da el agua, porque el agua es símbolo de la Torá. Y así es como nosotros podemos escuchar su voz, teniendo la Torá, el agua que nos nutre. Otra enseñanza que nos da la porción es que Israel tenía que escuchar, tenía que obedecer, porque si no, no iban a llegar a la tierra prometida, a la tierra actual de Israel. Y nosotros, mis amados, si no escuchamos las instrucciones de nuestro Eterno, bendito su nombre, ¿cómo vamos a llegar al Olam Jabá? No se puede. La Escritura también dice puntualmente, leo, en Nehemías 9, 19 y 21. Leo de la Biblia Reina Valera. Tú, con todo, por tu gran misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos, ni de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Eso es lo que hizo Hashem con el pueblo en el desierto, y por eso pudieron llegar a su destino, a donde Hashem les había dicho que se dirigieran cuando salieron de Misraim, de Egipto. Y nosotros, Hashem no nos abandona, tampoco a nosotros. Pero lo que sí es importante como última reflexión es que para poder llegar al Olam Jabá, si no hemos dejado lo mundano, no vamos a llegar. Si no hemos dejado lo pagano, no vamos a llegar. Si no nos deshacemos de las cosas que estamos haciendo mal, no vamos a llegar. Y para poder despojarnos de todo lo malo, hay que dejar nuestros rencores, dejar nuestras indiferencias, dejar nuestras ingratitudes, dejar nuestra falta de amor, si no, no vamos a llegar. Tenemos que perdonar, tenemos que deshacernos de esa falta de perdón que a veces tenemos. Y así podemos seguir. Mis amados, el proceso de purificación ya lo inició Hashem cuando nos llamó. En tu tiempo y en el mío, en la fecha y en mi fecha. Fuimos purificados cuando Él nos llamó. El proceso empieza ahí, pero ahora solo falta que hagamos nuestra parte. Recordemos que no estamos solos. Recordemos que Hashem está con nosotros. Como Él decía, no nos abandonaste, Hashem. Nunca nos faltó nada, decía en Nehemías. Recordemos, Eterno,
estas palabras de nuestro Eterno en su Torah y hagamos lo que tengamos que hacer cada uno para rectificar nuestras vidas. Shabbat Shalom, mis amados, que el Eterno les bendiga.